parcial. Van a ser 20, 25 preguntas, verdadero o falso. ¿Sí? Va a tener una duración de 45 a 50 minutos y el parcial está abierto 1 hora. Esos 10 minutos de diferencia es por las dudas, por si acaso le resulte, tengan inconvenientes al ingreso del parcial. ¿Estamos? Nada más. El jueves 6 puede quedar la clase consulta. Vos sabés que ayer, Benjamín, ayer me pusieron una reunión a las 6, el jueves. ¿Podría ser el miércoles o se complica mucho? Sí, profe, ¿cómo no? ¿Eh? Ayer me comunicaron que tengo una reunión el jueves a las 18 horas. Bueno, así que bueno, entonces que dejamos el miércoles, ya lo anoto, miércoles 18 horas, ¿les parece? Por mí sí. Bien. Miércoles 18, sería miércoles 9, 18 horas. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Entonces quedamos miércoles 9. Miércoles 9 de la semana que viene a las 18 horas. Perfecto. Estamos ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí lo publico en el chat. Profe, ¿qué unidad veremos hoy? Y hoy vamos a ver algo de las 13 y la 14. Bien, ¿la puedes subir si la imprimimos? ¿Puede Sí, ser? sí, 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 dale, dale. Entonces, ahí es, dame un minuto. Está medio chiquito ahí. Dame un minuto, ya te subo. Ya lo voy a poner en el aula virtual hoy para los alumnos. Ahí está. Sí. Sí, señor. Eh, mm, mm, mm.
Bueno, está listo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si empezamos. Les doy unos minutos para que vean. Para que los vean si los pueden bajar. Bárbaro. Sí. Ajá. Bueno. Muy bien. La unidad número 13 tiene que ver con los fluidos en equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que están en reposo. A eso se refiere. Acá vamos a ver algún concepto de presión, de unidades, presión en un líquido en equilibrio, presión, principio de Pascal, la prensa hidráulica, que es una aplicación del principio de Pascal, y cuerpo sumergido, el principio de Arquímedes, la flotación. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver. Les voy a dejar ahí para que vean ustedes fenómenos de superficie, tensión superficial, eso para que lo lean ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es lo primero que vamos a ver. Por lo tanto, vamos a empezar con fluidos en equilibrio, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos fluido? Bueno, un fluido son aquellas sustancias, ¿no es cierto?, con la particularidad de fluir y de adaptar la forma del recipiente que lo contiene. Dentro de los fluidos tenemos los gases y los líquidos, ¿no es cierto? Fíjense que acá, a diferencia de los sólidos, el sólido tiene forma y volumen propio. El líquido tiene volumen propio, pero no forma. Y el gas no contenido no tiene ni forma ni volumen. No contenido quiere decir que no está en ningún recipiente, ¿no? La diferencia, fíjense acá, que el líquido, cuando nosotros colocamos agua en un vaso, los líquidos adoptan la forma del vaso y ocupan el volumen que está más abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos un gas contenido en este recipiente, tiene que estar cerrado, el gas, no importa el volumen que tenga el recipiente, el gas ocupa todo el volumen, adopta la forma del recipiente y ocupa todo el volumen del recipiente. En cambio, el líquido ocupa la parte baja del volumen. Por supuesto, si no está lleno el vaso, ¿no? ¿Sí? Este tiene volumen. El líquido
tiene volumen. ¿Está bien? El sólido tiene forma y volumen. Y el gas no tiene ni forma ni volumen. ¿Está bien? Eso sería, digamos, dentro de los fluidos tenemos el líquido y el gas. Fíjense que los fluidos, dicen, es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que se ejercen en las paredes del contenedor. Acá, entre las moléculas hay fuerzas cohesivas débiles. Fuerza de atracción entre las moléculas, ¿no? ¿Sí? Tanto los líquidos como los gases. Pero bueno, tienen esa particularidad, que los gases no tienen ni forma ni volumen, el líquido sí tiene volumen, pero adopta la forma del recipiente que lo contiene, y el sólido tiene forma y volumen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos los estados de la materia: sólido, líquido, gas, plasma. Dentro de esto, líquido, gas, plasma, serían los fluidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los líquidos son muy pocos, dentro de los fluidos tenemos los líquidos, son muy pocos comprensibles, al igual que los sólidos, pero la diferencia de esto es que es más fácil adaptar la forma del recipiente que lo contiene. ¿Estamos? En cambio, los gases son muy comprensibles. Esto es la característica de los gases, los van a ver en física 2. ¿De acuerdo? Para comenzar con este tema de los fluidos en equilibrio, hay que ver algunos conceptos como de densidad y presión. En este caso, la densidad es una medida de la masa por unidad de volumen y se define como el cociente entre la masa y el volumen. Normalmente se indica con esta letra ρ, normalmente digo porque no es algo que lo condicione, normalmente se indica con esta letra ρ, es una letra griega, ¿no es cierto? Y que relaciona la masa con el volumen de un cuerpo. ¿Sí? Masa por volumen de cuerpo. En este caso, la unidad de la densidad, tiene que ver con una unidad de masa y una unidad de volumen. Una unidad de volumen, es decir, kilogramo, en este caso, kilogramo por metro cúbico. Esta es la unidad del sistema internacional, kilogramos por metros cúbicos. Pero ustedes me pueden decir, profe, pero si yo lo vi en gramos centímetros cúbicos, la densidad también puede ser expresada en gramos centímetros cúbicos, o también puede ser expresada la densidad en kilogramos por decímetros cúbicos. Sí, es cierto, lo pueden encontrar de esa manera, no hay problema. Ustedes saben que esta es la unidad del sistema internacional, la unidad que corresponde a ese sistema, y se puede escribir tranquilamente en otras formas de unidades, ¿no es cierto? Mientras que se relacione una unidad de masa y una unidad de volumen, está correcto, ¿sí? Bien. Por eso dice unidades del sistema internacional es kilogramo por metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? 1000 kilogramos. O podríamos decir, fíjense, 1000 kilogramos por metro cúbico. O también puedo decir, este es sistema internacional. O puedo decir 1 kilogramo decímetro cúbico. ¿Está bien? También lo puedo decir. ¿Estamos? O 1 gramo por centímetro cúbico también. Bueno, esas son otras formas de expresar la densidad. La densidad, dice, los sólidos y los líquidos son muy pocos comprensibles. No se pueden comprimir, ¿está bien? Comprensibles. En los sólidos y los líquidos la densidad además varía con la presión y la temperatura, dependiendo de esos dos factores, ¿no es cierto? Dos factores como presión y temperatura. En los gases la densidad depende también fuertemente de la presión y de la temperatura, ¿Estamos?
Bueno, eso es el caso de densidad. Masa, la relación de masa sobre volumen. Concepto de presión. Nosotros vamos a ver, si nosotros hablamos del concepto de presión en los sólidos, vamos a ver que la presión, fíjense, esta es una superficie, acá está una fuerza aplicada, no se ve muy bien la fuerza. Ahí vamos a poner una fuerza aplicada. La fuerza es perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? Esta superficie tiene un área A y podemos decir que la presión es la relación que existe entre la fuerza y el área, ¿no es cierto? Pero esta área es perpendicular, o digamos la fuerza es perpendicular, la fuerza es perpendicular al área. Esto me hace pensar que en el caso de que, por ejemplo, clavar un clavo sobre una madera, ¿sí? Clavar un clavo sobre una madera, yo bajo ningún punto de vista se me ocurre poner el clavo al revés. ¿Por qué? Fíjense que acá, a mayor área, la presión es inversamente proporcional al área. Por lo tanto, a mayor área, menor presión. ¿Está bien? Y a menor área, mayor presión. Por lo tanto, en el caso de los clavos, para poder clavar un clavo en la madera, yo necesito colocarlo con la menor área, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es similar, por ejemplo, si ustedes toman a la lapicera, toman una lapicera, un lápiz, con el pulgar y el índice. Acá el pulgar, así, y toman el índice. Por supuesto tiene que ser una lapicera corta, ¿no? Ahí, pulgar y el índice. Vamos a suponer que sea eso, ¿no? Bueno, fíjense que acá, tanto en el pulgar, se está ejerciendo la misma fuerza y en el índice la misma fuerza. Pero la parte de atrás del lápiz es de mayor área. Por lo tanto, va a generar mayor presión en el pulgar, que tiene menor área la punta, ¿no es cierto? Fíjense, a igual fuerza, a diferencia de área, mayor presión. ¿Estamos? ¿Sí? Y al tener mayor presión me va a hacer doblar el pulgar, ¿no? Eso es para que ustedes vean que la presión depende inversamente proporcional, es inversamente proporcional al área. De hecho, que hay otros ejemplos para caminar en la nieve, ¿no es cierto? Tienen que aumentar el área de los zapatos para no hundirse, para no generar mayor presión. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de los zapatos de mujer que tienen taco fino y los zapatos de los hombres que tienen taco más ancho, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, taco de mujer, de un zapato de mujer puede producir mayor presión, ¿no? Muy bien, perfecto. Esa es la presión. La presión se define como fuerza, esta fuerza perpendicular por unidad de área. La unidad de presión tiene que ver con la unidad de fuerza y con la unidad de área. En el caso del sistema internacional, la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. Eso es igual a Pascal. Pascal. Ahí está. A Pascal. A eso se refiere. Entonces, un Pascal es un Newton por metro cuadrado. Perfecto. Bueno, nosotros cuando lo aplicamos al concepto de presión a los líquidos, sabemos que los líquidos no transmiten fuerza. Ningún líquido transmite fuerza, transmiten presión. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente
un recipiente y tengo un líquido, un líquido ahí, y le quiero aplicar una fuerza, no voy a poder. Imagínense ustedes, tienen un vaso, tienen agua y le introducen un lápiz. Bueno, los líquidos no transmiten fuerza, el lápiz se va a introducir en el agua tranquilamente. Los fluidos transmiten presiones. Entonces, para medir la presión en un fluido, yo necesito tomar una superficie, en este caso, una superficie que esté sobre el líquido, ¿no es cierto? Y si yo digo que la fuerza que le aplico a esa superficie es F, y esta es el área de la superficie, ¿no es cierto? Entonces la presión se va a definir como la relación entre la fuerza y el área de esa superficie. ¿Estamos? Este es en el caso de los fluidos, ¿no? Fíjense acá que también la presión, ¿sí? La presión puede variar en función del área. Entonces, en ese caso, podemos tomar un diferencial de fuerza que va a ser igual a una presión por diferencial de área. En este caso, para calcular la fuerza, ¿no es cierto? Tengo que integrar. En este caso, que varíe, la presión varía sobre el área, entonces ahí tomamos un diferencial de fuerza, una fuerza infinitesimal, ¿no es cierto? Un elemento infinitesimal de área, y calculamos integrando esa expresión. Ahí calculamos la presión. Perfecto. Bueno, las unidades ya les comenté. Las unidades de presión son Newton por metro cuadrado. También se escribe en Pascal, ¿no? Pascal, ahí está. Hay otras unidades, no son las únicas unidades. También tenemos el bar, que es 10 a la 5 pascal, una atmósfera, la presión atmosférica, que es 101.300 pascales, ¿no es cierto? Acá está la equivalencia de atmósfera, bar y milibar, ¿está bien? Una atmósfera, esta es 760 milímetros de mercurio, que esta escala se llama Torricelli. Torricelli en honor a Evangelista Torricelli, quien midió por primera vez la presión atmosférica. ¿Sí? Fue el primero que midió la presión atmosférica. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver la variación de presión con la profundidad. Fíjense en este recipiente, ¿no es cierto? Vamos a considerar cómo cambia la presión, ¿no es cierto?, con la profundidad. Esto es ni más ni menos que cuando ustedes se introducen en una pileta y se nadan hasta el fondo de la pileta. Muchas veces en el fondo de la pileta les empieza a doler los oídos, ¿sí? ¿Por qué les duele el oído? Porque aumenta la presión. A mayor profundidad, mayor presión del fluido, ¿sí? En este caso vamos a considerar un fluido contenido dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Vamos a tomar esta es una porción del fluido, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es una porción del fluido que tiene una altura h, ¿sí? Tiene una altura h acá. Y vamos a ver cómo varía la presión entre la parte superior y la parte inferior. Eso es la idea que tenemos, ¿no? ¿Sí? Sabemos que a medida que nos introducimos en la pileta, la presión va a ir aumentando. Bueno, eso es lo que queremos ver nosotros. Vamos a ver que este elemento, esta porción, ¿no es cierto?, que tenemos acá, esta porción de volumen, está en condición de equilibrio. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Bueno, la fuerza, acuérdense que presión es igual a fuerza por unidad de área. Por lo tanto, puedo decir que la fuerza la puedo medir multiplicando la presión por el área. Vamos a suponer que esta porción de volumen tiene un área, ahí tiene un área A.
¿Está bien? Igual la misma que tiene en la parte baja. Por lo tanto, la fuerza que está actuando sobre esa porción de volumen, esta sería la fuerza superior y esta sería la fuerza inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuerza igual a presión por área. ¿Estamos? Fíjense que si vemos las unidades, presión es fuerza por unidad de área, por lo tanto ahí tenemos newton por metros cuadrados. ¿Sí? Y si tenemos fuerza, es presión por área, tenemos newton por metros cuadrados por metros cuadrados. Entonces se cancelan y me queda newton. Está perfecto. Bueno, entonces consideramos un fluido, como decíamos, un fluido dentro de este recipiente. Tomamos una porción de volumen, ¿no es cierto?, cuya altura es h. Esa porción de volumen es el mismo fluido, ¿no es cierto? Nada más que está sombreado ahí. Y ese fluido va a estar en equilibrio, ¿sí? Todas las fuerzas que actúan sobre él van a anular. Bueno, en la parte superior dijimos que actúa una fuerza que es igual a la presión. Vamos a poner la presión sub cero, la presión en la parte superior, y la presión en la parte inferior, ¿no? ¿Sí? Más el peso, la fuerza gravitacional del objeto, el peso del objeto, ¿no? Si esta porción de volumen está en equilibrio, ¿qué condición tendría que cumplir? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Perfecto. La sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el objeto tiene que ser igual a cero. Ahí está. Bueno, sumemos las fuerzas que están ahí. Bueno, tenemos esta fuerza positiva, no me ven ustedes, esta fuerza positiva, esta negativa y esta negativa. ¿Está bien? La sumamos. Ustedes díganme. Fíjense que acá la presión por el área está multiplicado por esta letra J, que es un versor. La presión acá la presión por el área es una magnitud escalar. ¿Está bien? Al multiplicarlo por un versor, ¿qué hace el versor? El versor a esta cantidad escalar le da dirección y sentido. En el caso de los versores, ¿escucho? ¿Me querían hablar? ¿No? Bueno. En el caso de los versores son vectores unitarios adimensionales. En el caso del eje X es Y, en el caso de Y es J, y en el caso del eje Z es K. Entonces estos son versores. Vectores unitarios adimensionales. ¿Qué es vector unitario? Tiene la unidad. ¿Y qué adimensional? Que no tiene dimensión. Por lo tanto, al ser unitario, no modifica la cantidad que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y al ser adimensional, no modifica tampoco la unidad en la que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Solamente estos versores le dan dirección y sentido a esta cantidad, a una cantidad escalar. Nada más. Eso es lo que hacen los versores. ¿Está bien? Bien. Fíjense que acá tengo una fuerza, le da dirección, en la dirección Y, ¿no es cierto?
Es la presión, que es la magnitud de la fuerza, presión por área, por J. Menos, ¿qué tengo ahí? Menos la fuerza de arriba, ¿no es cierto? La fuerza de arriba, que sería la presión en la parte superior, ¿no es cierto? Por A, por J. Ahí está. ¿Sí? Y menos el peso, mg, la masa de esa porción de volumen, por G, por J. Todo eso tiene que ser igual a 0. Si está todo eso en equilibrio, tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Ahora fíjense que todas las fuerzas están en la misma dirección. Todas, si nosotros trazamos imaginariamente un eje, este sería el eje Y, ¿no es cierto? Entonces todas las fuerzas están en la misma dirección. Esas fuerzas se llaman colineales. Entonces, al ser colineales, se puede prescindir del versor J. Por lo tanto, puedo escribir esa cantidad como está escrita acá. Presión en la parte inferior por el área menos la presión de la parte superior menos, y acá fíjense que acá me quedó Rho por A por H. ¿Qué será eso? Rho por A por H. Miren, la densidad es masa sobre volumen. ¿Está bien? Masa sobre volumen. Por lo tanto, puedo decir que la masa es igual a Rho por volumen, a la densidad de masa por volumen, ¿no es cierto? Y el volumen, en este caso, si consideramos un cilindro, ¿está bien? O un elemento, esto es un volumen, sería como un cilindro. Entonces el volumen sería, ¿a qué sería igual? Rho por A por H. Es decir, la base de ese cilindro, el área de la base, multiplicado por la altura. ¿Está bien? De esa manera estoy sacando todo ese volumen. Entonces el volumen sería el área de la base, que es esta, por la altura. Entonces a la masa la puedo escribir como Rho por A, la densidad por el área, por H. Entonces acá está a la masa, esto sería la masa. Rho por A por H. Y por G porque es la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo decir que la variación de presión en la profundidad se puede escribir como está escrito acá. ¿Está bien? ¿Sí? Presión en el fondo es igual a la presión en la parte superior más esta cantidad. ¿Qué significa? Que la presión P a una profundidad H, bajo el punto en el líquido donde la presión es P, es mayor en una cantidad Rho por H por G. ¿Estamos? Entonces, a medida que vamos aumentando la profundidad, vamos aumentando H. Por lo tanto, la presión va a ir aumentando. Y ese es el motivo por el cual cuando ustedes se sumergen en una pileta, a medida que van nadando hacia la profundidad, hacia el fondo de la pileta, le duelen los oídos, porque ahí hay mayor presión. ¿Pero por qué le duelen los oídos y no todo el cuerpo? La presión es la misma para todo el cuerpo, nada más que en ese caso particular del ejemplo que les di yo, los oídos es más sensible a la presión, ¿sí? Por eso es el dolor de oído, pero en realidad usted si está sumergido a una profundidad, todo su cuerpo está sometido a la misma presión P. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Qué pasa si esta porción de volumen está abierta a la atmósfera? En este caso hay una presión inicial debido a toda esta masa de agua que hay acá. ¿Está bien? Ahora, si ese objeto está abierto a la atmósfera, vamos a suponer acá que el líquido esté ahí,
esa presión inicial va a ser la presión de la atmósfera, la presión que hace la columna de aire sobre nosotros, ¿no? Esa es la presión atmosférica. Por lo tanto, esa presión inicial, esa P, va a ser igual a la presión atmosférica si el líquido se abre a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el fondo, ¿no es cierto?, en la parte profunda del recipiente va a ser igual a la presión atmosférica, que esta es la presión que está abierta a la atmósfera, más ρ por G por H. ¿Está bien? Este es en el caso si el líquido se abre a la atmósfera. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica recién se las dije. La presión atmosférica es una atmósfera, pero esto no es sistema internacional. Por lo tanto, la presión atmosférica en el sistema internacional va a ser 1,013 por 10 a la 5, pascal. Pascal, o también acuérdense que un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Esto es sistema internacional. Hay otras unidades que las hemos visto recién. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a ver el principio de Pascal. Nosotros dijimos que los fluidos no transmiten fuerza, transmiten presiones. Y algo de esto habla este señor Pascal, que enuncia el principio que dice que si varía la presión o hay un cambio de presión aplicada a un fluido, este se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido e incluso a las partes del contenedor. Es decir, no hay variación de presión. Si hay un cambio de presión aplicado a un fluido, se transmite en todas las direcciones en igual manera. ¿Está bien? Una de las aplicaciones del principio de Pascal es lo que tienen acá en la gráfica, que se llama prensa hidráulica. Esta sería una prensa hidráulica. La prensa hidráulica tiene esta forma, acá tienen un émbolo o un pistón, ¿sí? Ese sería un émbolo o pistón, más chico, ¿no es cierto? Y acá tendríamos otro émbolo, acá le decimos el émbolo 1, y acá tendríamos el émbolo o pistón 2. Perfecto. Entonces, si se aplica una fuerza acá, fíjense que acá hay una fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Esa fuerza por unidad de área es una presión. Por lo tanto, si se aplica una fuerza por unidad de área, se está realizando una presión sobre el líquido. Esa presión se va a transmitir de igual manera a todas las paredes del contenedor, incluso al otro émbolo móvil. Este es un émbolo móvil o un pistón, y este es otro émbolo móvil o pistón. Entonces, como las paredes no se van a mover, toda la presión se va a concentrar, digamos, la presión es la misma para todos lados, pero lo único que se va a mover es el pistón 2. ¿De acuerdo? Fíjense que la presión es la misma para el émbolo 1 o pistón 1 que para el pistón 2. Es exactamente la misma, ¿no? En este caso está funcionando como un elevador hidráulico, ¿no es cierto? Como está en la foto, cuando hacen la revisión de los vehículos, un elevador hidráulico. Por supuesto que este sistema es esquemático, en este caso, para que esto no regrese, hay válvulas, ¿no es cierto?, para que el fluido no regrese. Una vez que se realizó la presión, no vuelva a las condiciones iniciales. Bueno, en este caso,
Esta es esquemática, la prensa hidráulica, tiene múltiples aplicaciones, como un elevador, como un gato hidráulico también, ¿no es cierto? Y dice que la presión en el émbolo 1 es la misma que se transmite a través del fluido al émbolo 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que la fuerza que se aplica en el émbolo 1 por unidad de área es igual a la fuerza que va a recibir el émbolo 2 por unidad de área. Esto me permite hacer una relación entre la fuerza 1, fuerza 2, igual a área 1 sobre área 2. ¿Está bien? Entonces me permite encontrar la relación entre la fuerza y la unidad y las fuerzas de área. La relación entre las áreas de los pistones o de los émbolos, ¿no? Fíjense ustedes que si yo aplico una fuerza 1 sobre el pistón 1, ¿cómo se va a transmitir eso? Bueno, vamos a tener la fuerza 2, acá le vamos a poner área 1, área 2, por F2. Ahí está. Es decir, la fuerza 1, ¿sí? Fíjense, va a ser igual a la fuerza 2 incrementando en este factor que se llama factor de multiplicación. ¿Estamos? Es decir, por eso este émbolo es más pequeño y este es más grande. Entonces, la fuerza 1 se va a transmitir como la fuerza 2 multiplicado por este valor, que es la relación entre las áreas. Muy bien. Esa es la prensa hidráulica. Acá hay una paradoja hidrostática. Fíjense que todos los recipientes tienen formas distintas, pero todos están al mismo nivel de agua. ¿Sí? En este caso, si nosotros si agregamos líquido, ¿no es cierto?, en estas vasijas, podemos decirle, ¿no es cierto?, le agregamos líquido, son vasijas de diferentes tamaños, ¿sí? Vamos a observar que todas logran el mismo nivel. ¿Estamos? Entonces la pregunta sería, ¿es igual la presión en todos los puntos? Acá, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Qué dicen ustedes? No. Bien. Si tenemos en cuenta esta ecuación, ¿está bien? Presión es igual a la presión atmosférica, pues están abiertos a la atmósfera, ¿no? Todos los recipientes están abiertos. ¿De qué va a depender la presión en el fondo? Guillermina me pregunta si estos son los émbolos. Las partes claritas son los émbolos. ¿Sí? Imagínate, a ver Guillermina, si puedo, ¿qué es un émbolo o un pistón? Imagínate una jeringa, ¿sí? Esa jeringa para poner las vacunas, ¿sí? El émbolo o pistón es la partecita negra esa que se mueve, es una parte móvil. ¿Sí? Este sería el émbolo o pistón. ¿Se entiende? Ese émbolo sube y baja, de acuerdo a la fuerza que se le aplique acá en el... Dale, guarda. Había una pregunta ahí en el chat. De hecho que esta prensa hidráulica se la puede hacer en la práctica, se puede experimentar con dos jeringas, una finita y una más gruesa, que tenga más volumen, ¿no? Y unidas a la vez por una manguera.
A Juliana. No, es que no leí. Me parece que estoy estoy ahí a punto de cambiar los anteojos, che. Perdón, no leí bien ahí el chat. Está muy chiquito el chat para mi gusto, está muy chiquito. Perdón, le cambié el nombre. Bueno, fíjense, volvamos al tema esto. ¿De qué va a depender la presión acá? Si todos están abiertos a la atmósfera, todos van a estar sometidos a la misma presión atmosférica. ¿Está bien? Todos están abiertos ahí. ¿Sí? ¿De qué va a depender? El ρ es la densidad del fluido. Todo el mismo fluido. G es la aceleración de la gravedad. Podemos considerar que en esta situación es constante. Entonces, ¿de qué dependerían? De la profundidad, profe. Exactamente, de H. Entonces, la pregunta sería, ¿es igual la presión en todos los puntos acá abajo? El 1, Sí. 2. Sí, profe. Sí, ¿se entendió entonces ahora? ¿Sí? Es más, fíjense que acá ya venía con ayuda, ¿no? Sí, es igual. Es igual. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cómo se mide la presión? Vamos a ver cómo se mide la presión. Acá tenemos un manómetro de tubo abierto, se llama. ¿Sí? Fíjense que acá la diferencia de altura que voy a tener acá, ¿sí? La diferencia de altura me va a permitir medir la presión que hay acá adentro, ¿no es cierto? Este tubo está abierto, por lo tanto está sometido a la presión atmosférica. ¿Sí? Este tubo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede tener un mercurio, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto todo es mercurio, todo eso que está ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a medir la presión que tiene, por ejemplo, medir la presión que tiene un gas acá. Un gas. Ese gas no va a poder salir porque ahí hay una columna de mercurio, ¿no es cierto? Suponiendo, ¿no es cierto? O un fluido cualquiera, ¿no? En este caso, suponemos un mercurio. ¿Cómo mido la presión? Si no habría presión, este nivel y este nivel estarían iguales. Es decir, este nivel y este nivel son iguales. Por lo tanto, la presión que ejerce el gas la voy a medir por la diferencia de altura entre las columnas, ¿no es cierto? Porque esta columna que está acá, todo este volumen que está acá, todo ese volumen, tiene que compensar la presión realizada por el gas. Entonces, este manómetro se llama manómetro de tubo abierto y mide la presión. Vamos a decir que la presión que está midiendo va a ser igual a la presión atmosférica, que está acá, más ρ por G por H. Este ρ va a ser del fluido que yo tenga acá. ¿Está bien? La densidad del fluido que tenga. Si es mercurio, va a ser la densidad de mercurio. Por G, la aceleración de la gravedad. Y H, ¿qué sería en este caso? Bueno, H es la diferencia de altura entre la superficie de la columna de mercurio, ¿no es cierto? En este caso sería IH, ¿no? Entonces, de esa manera voy a medir la presión, lo que se llama presión absoluta. Presión absoluta. Ahora, la diferencia de presión que hay entre el gas y la atmósfera se llama presión manométrica. ¿Sí? Presión manométrica. Por ejemplo, las llantas que se mide en la presión que se mide en la bicicleta, estamos midiendo una presión manométrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede ser que la presión acá, esta, sea menor que la presión en la atmósfera.
Sí, claro. Bueno, va a estar invertido la columna, va a estar invertida la columna de mercurio, ¿no es cierto? El H en este caso va a ser un H negativo, ¿no es cierto? Va a ser esta columna, va a ser menor que esta otra columna. Sí, Franco, ¿dónde me decías? A ver, decime vos a dónde querés que repitamos. La presión esta que estamos midiendo nosotros del gas, que es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, esta presión se llama presión absoluta. Y la diferencia de esa presión con la presión atmosférica se llama presión manométrica, que es ρ por G por H. Es decir, esta cantidad se llama presión manométrica. ¿Estamos? Bien. Y acá está el experimento de Torricelli. Ustedes saben que Torricelli fue discípulo de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue uno quien marcó un antes y un después de la física, ¿no? A partir de Galileo Galilei aparece Torricelli, fue discípulo de él, ¿no es cierto? Y les decía Galileo Galilei, con Galileo Galilei aparece la física experimental. Antes era más intuitivo, ¿sí? Digamos, Galileo Galilei marca un antes y un después en la física. De hecho, que él, a través de sus descubrimientos y de que el universo no giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra giraba alrededor del Sol, lo mandan a ejecutar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, en ese momento, bueno, lo salvan y bueno, y él queda ciego en un momento dado y Evangelista Torricelli fue su discípulo. Bueno, él fue quien midió la presión atmosférica por primera vez. Utilizó un barómetro de mercurio para medir la presión atmosférica. ¿En qué consiste este barómetro? Tomó un tubo de mercurio, un tubo de vidrio, perdón, y lo llenó de mercurio. Y lo introdujo boca abajo, fíjense acá, en un recipiente que también tenía mercurio. ¿Está bien? En la parte que quedó vacía, esta columna descendió, y en la parte que quedó vacía, ahí consideramos que la presión es cero. Hay vacío, ¿no? Presión es cero. Perfecto. Por lo tanto, la presión que ejercía la atmósfera sobre esta superficie es un recipiente abierto, se equilibraba con la columna de mercurio que teníamos acá. Es decir, la presión que ejercía esta columna de mercurio en este punto era igual a la presión atmosférica. ¿Está bien? Eso es lo que midió él. Bien. Y luego midió la altura de esa columna. ¿Sí? Entonces, lo que hizo es medir cuánto es la altura. Bueno, dijo, fíjense, la presión, digamos que la presión era igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Pero en este caso, la presión dentro del tubo era igual a cero. ¿Está bien? Era igual a cero. Por lo tanto, me quedaba que la presión atmosférica se igualaba con ρ con G con H. Esta era la densidad del mercurio, ¿no? Por lo tanto, él dijo, bueno, si esta es la presión atmosférica, ¿está bien? Y esta es mercurio, veamos cuánto mide H. En este caso, midió H y dijo, H es igual a 76 centímetros. O H es igual a 760 milímetros. Entonces, él lo que hizo dijo, bueno, si la altura del mercurio es 760 milímetros, entonces la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y de ahí es donde se llama a esta escala
escala Torricelli, ¿no? Puede ser 760 milímetros en condiciones normales, ¿no? Presión atmosférica en condiciones normales. Puede ser 760 milímetros en mercurio o puede ser 76 centímetros de mercurio, ¿no? Esa era lo que midió este Torricelli. Bueno, esa medida se hace a nivel del mar, ¿no es cierto?, en condiciones normales, donde la presión atmosférica tiene ese valor, ¿no? Por eso se dice que una atmósfera, una ATM, equivale a 760 milímetros de mercurio, o también puede ser Torricelli. ¿De acuerdo? Lo vimos a eso. A Profe, ver. una pregunta, ¿qué diferencia tiene si lo hubiera hecho con otro? Bueno, ahí está. La diferencia, muy bien, ahí es muy buena la pregunta. La diferencia es la densidad. La densidad. Si hubiera utilizado, por ejemplo, agua, hubiera necesitado, este tubo era de 1 metro. ¿Sí? Si lo hubiera hecho esto para mercurio. Si hubiera utilizado agua, el tubo tendría que haber sido de 10 metros. ¿Sí? Fíjate que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico y la del agua es 1 gramo por centímetro Claro, es muy cúbico. pesado el mercurio. Claro, tiene mucha, no, a ver, tiene mucha densidad. Claro, sí. Profe, Tiene mucha densidad. Fíjate vos, podría haber hecho el experimento con 10 metros de un tubo de vidrio de 10 metros, medio imposible para la imposible. época, ¿no? ¿Sí? Lo escucho. ¿influye en algo el tipo de material con el que se hace el tubo? Esto no es una propiedad de los líquidos que es la capilaridad, ¿no es? Sí, ¿Y exactamente. con qué se hacía? Bueno, pero en ese momento no tenía en cuenta, ¿no es cierto? Él seguramente ha tomado una medida promedio eso, ¿no? ¿Sí? No sé si en esa época se conocía. ¿Estamos? Bueno, esto Sí, es, sí, con tubo, digamos. esto es en términos generales. ¿Sí? Esto es en términos generales. Bueno, ¿vemos la fuerza de flotación y principio de Arquímedes? Bien, en este caso, la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes. Ustedes seguramente que han, como en este ejemplo, han intentado introducir una pelota, esas pelotas que se usan en la pileta, ¿no es cierto? ¿Sí? Introducirlas bajo el agua. ¿Qué ha surgido de ese experimento, no? Bueno, que es imposible, ¿no es cierto? Que hay una resistencia a que sea sumergida esa pelota de plástico bajo el agua, ¿no? Hay una resistencia y que yo tengo que hacer más fuerza para sumergirla. Bueno, cuando nosotros sumergimos esa pelota, aparece una fuerza que se llama fuerza de flotación. ¿Está bien? Se llama una fuerza de flotación. Y ahí es donde viene el principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, experimenta una fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces la fuerza de flotación que recibe va a ser igual a esto. Fíjense. B, el Serway le llama V a la fuerza de flotación. B es igual a ρ, a la densidad del fluido, ¿no es cierto? Depende del fluido que estamos sumergiendo. En este caso, el ejemplo que yo les había dado era agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Por G, que es la aceleración de la gravedad, por el volumen del fluido desalojado. ¿Está bien? Dependiendo, todo eso va a depender de cuánto lo sumergimos, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros, si tenemos un vaso lleno de agua,
todo eso es agua, e introducimos un objeto, vamos a poner ahí un objeto, este objeto va a tener un volumen de objeto, ahí está, volumen de objeto. Cuando yo lo introduzco dentro del agua, ¿sí? El mismo volumen del objeto va a ser desplazado. Es decir, el mismo volumen del objeto de agua se va a desplazar. Digamos, se va a rebalsar el vaso y se va a caer el agua, ¿no es cierto? Si yo tengo la oportunidad de juntar esa agua, voy a ver que el volumen del líquido, del fluido, va a ser igual al volumen del objeto. Esto en el caso que esté el objeto totalmente sumergido. ¿Está bien? Pero hay casos en donde el objeto no queda sumergido totalmente. Vamos a suponer acá. Entonces, el volumen del fluido desalojado no es igual al volumen del objeto en este caso. Entonces, el volumen del fluido desalojado va a ser igual a la porción del objeto que esté sumergida. ¿De acuerdo? En este caso, a la porción del objeto que esté sumergido. Todos los objetos sumergidos reciben una fuerza de abajo hacia arriba, como lo indica acá, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, que se llama fuerza de flotación. Totalmente sumergido o parcialmente sumergido. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a ver cómo podemos demostrar esta fuerza de flotación y qué pasa con los objetos sumergidos. Vamos a suponer que acá tenemos un objeto sumergido, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver que la presión en el fondo del cubo va a ser igual a la fuerza que actúa sobre el fondo del cubo va a ser igual a la fuerza, a la presión por el área. Donde el área es el área del cubo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ahí tenemos un cubito, ahí tendríamos un área. Ahí. ¿Está bien? Entonces la fuerza que va a recibir el fondo del cubo va a ser igual, esa fuerza que va a actuar acá, va a ser igual a la presión por el área. Presión del fondo por el área. ¿Está bien? Y en la parte superior, seguramente va a actuar la presión también, ¿no es cierto? Por lo tanto, la presión en la parte superior va a ser la presión, la fuerza en la parte superior va a ser la presión por el área. Entonces, la fuerza de flotación, la magnitud de la fuerza de flotación, va a ser la diferencia entre la fuerza del fondo y la fuerza de la parte superior. Entonces, como tenemos nosotros acá que B, que es la fuerza de flotación, vamos a decir que la presión del fondo por el área, esa sería una fuerza, ¿no es cierto?, menos la presión de la superficie por el área, esto va a ser igual, como el área es la misma, el objeto es el mismo, ¿no es cierto?, esta área es la misma, vamos a tener que la diferencia de presión del fondo menos la superficie por el área. Saco factor común, área. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que la diferencia de presión nosotros ya la calculamos. ¿A qué era igual la diferencia de presión entre el fondo y la superficie? La presión en el fondo era mayor a la presión en la superficie en una cantidad que era ρ por G por H. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por lo tanto, esta diferencia de presión es ρ del fluido, del líquido, por G por H. Por lo tanto, fíjense que me queda esta fuerza de flotación, va a ser ρ por G por H por A. ¿Está bien? Entonces lo vamos a escribir. B va a ser igual... Ah, está escrita acá. Ahí está.
Está escrito ahí, Rho por G por H. Ahora, si yo multiplico el área de la base por la altura H, ¿qué voy a obtener? El volumen del objeto. El área de la base por la altura. Voy a obtener el volumen. Por lo tanto, esta cantidad H por A es igual a volumen. Entonces, la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por G por el volumen del objeto sumergido en el fluido. ¿Estamos? Esa es la fuerza de flotación, que es lo que habíamos planteado acá arriba. Bueno, acá la demostramos cómo la obtenemos. Bueno, veamos qué pasa con las fuerzas que están actuando sobre un objeto sumergido. Las fuerzas que están actuando sobre un objeto sumergido es la fuerza del peso del objeto y la fuerza de flotación. Nosotros si hacemos la diferencia entre la fuerza de la fuerza gravitacional, el peso, y la fuerza de flotación, buen día, no hay problema. Y la fuerza de flotación, podemos hacer esta diferencia, ¿no es cierto? Y ver que tenemos la densidad del fluido por G por el volumen del objeto, menos Rho por el objeto por G por el volumen. Pero, ¿por qué dice objeto acá? ¿No dijimos que era el volumen del fluido? Pero bueno, en este caso el volumen del fluido es igual al volumen del objeto, está totalmente sumergido, ¿no es cierto? ¿Sí? Está totalmente sumergido el objeto, acá. Por lo tanto, puedo sacar factor común G y volumen del objeto. En el caso que esté totalmente sumergido, G y volumen del objeto son factores comunes, ¿no? Entonces me queda que la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Y ahí vienen las comparaciones. Fíjense, si la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, entonces el objeto se hunde. ¿Está bien? ¿Quién va a ganar ahí? La fuerza de la gravedad. ¿Sí? Ahora, si la densidad del fluido, pensaba que estaban resaltados. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, ¿está bien? El objeto va a flotar. Es decir, la fuerza de flotación va a ser mayor que la fuerza de gravedad. Por eso que nosotros podemos hacer flotar un trozo de hierro por ejemplo, en un recipiente lleno de mercurio. ¿Sí? En ese caso estaría flotando. Muy bien. Fíjense en el caso de que se igualen la fuerza de flotación y la fuerza de la gravedad. ¿Está bien? En ese caso, la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad, acá la igualamos, la vamos a igualar acá abajo. De esta manera, igualamos la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad, fuerza gravitacional, peso, ¿no es cierto? En este caso, podemos encontrar la relación que existe entre el fluido y el objeto y la densidad de objeto y la densidad del fluido. ¿Está bien? Acá nos está mostrando que la fracción de volumen del objeto que está debajo de la superficie del fluido es igual a la relación de las densidades del objeto y la del fluido. ¿Estamos? Bien. Esto es, en principio, el principio de Arquímedes, ¿no? Para que exista, por supuesto, que para que exista fuerza de flotación tiene que estar por lo menos parcialmente sumergido el objeto. ¿Sí? Parcialmente sumergido el objeto. Por lo menos, o totalmente sumergido, si no, no habría esa fuerza de flotación. Muy bien, creo que esto sería el tema de la unidad número 13.
quedaría la parte de tensión superficial, que ahí se las dejo para que la lean ustedes, ¿sí? Lo que pasa, el fenómeno sobre la superficie del agua, la tensión superficial. Perfecto. Muy bien. En este capítulo nosotros veíamos los fluidos en equilibrio. Estaban en reposo, ¿sí? En este otro capítulo, en el capítulo 4, se ve dinámica de los fluidos. Los fluidos se ponen en movimiento, ¿está bien? Y estos fluidos se caracterizan por dos tipos principales. Un fluido estable o laminar o un fluido turbulento, ¿no? ¿Qué es un fluido estable o laminar? Si cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme, de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se crucen con otras. Eso es un fluido laminar o un fluido estable. Ejemplo, la foto que está acá a la izquierda. Eso es un fluido laminar o estable, ¿sí? Fíjense que todas las líneas son paralelas entre sí y no se están cruzando. ¿Estamos? Ahora, en cierta rapidez, el flujo del fluido se vuelve turbulento, ¿sí? Se vuelve turbulento. Y fíjense que se caracteriza acá con el humo del cigarrillo. Fíjense que en esta parte, podríamos decir que en esta parte es laminar y luego después se hace turbulento acá, ¿sí? Se caracteriza por esta forma de remolino, ¿no? Ese es un turbulento. Los fluidos también tienen viscosidad, ¿no es cierto? Se caracteriza la viscosidad por la fricción interna que tienen los fluidos, ¿no es cierto? El flujo de un fluido, la fricción interna que tiene. Por ejemplo, si ustedes derraman un vaso de agua o derraman un recipiente con miel, ¿cuál de los dos va a fluir más? El que tenga menor fricción interna, ¿no es cierto? O fuerza de viscosidad. Por lo tanto, el agua va a fluir más rápido y el frasco de miel va a fluir mucho, mucho más lento, ¿no? ¿Sí? Esa fricción interna hace que la energía cinética del fluido se disminuya, ¿no? Disminuye o se pierda, en realidad no se pierde, se convierte en energía interna, ¿no es cierto? ¿Sí? Se convierte en energía interna. Algo similar a lo que pasa cuando hay un objeto que pasa por ejemplo, un objeto que entra a una región que tiene cierta energía cinética, que entra en una región que tenga una superficie rugosa, y ahí actúa la fuerza de fricción. Bueno, la energía cinética se va a convertir en energía interna, una parte de la superficie y otra parte en el objeto, ¿no? Lo que pasaba, eso lo vimos nosotros cuando vimos fuerzas de fricción, ¿tá? Bueno, el tema de la viscosidad es algo parecido a lo que sucede con los objetos, ¿no es cierto?, que se deslizan sobre una superficie rugosa. Bueno, veamos el flujo de un fluido ideal. ¿Cuáles son las características de un fluido ideal? Bueno, el fluido ideal no es viscoso. Eso es importante. Es un fluido no viscoso. Tiene un flujo estable, ya lo vimos, un flujo laminar. Todas las partículas pasan a través de un punto y tienen la misma velocidad. El fluido es incompresible. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la densidad se mantiene constante, la densidad del fluido se mantiene constante. El flujo es irrotacional. Bueno, que si nosotros introducimos dentro de un flujo laminar, introducimos puede ser un molino, algo que tenga aspas, esa no tenga rapidez angular, ¿sí? No tenga rapidez angular. Ese es un flujo irrotacional. Muy bien. Esas serían las características de un fluido ideal, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
Veamos ahora las líneas de corriente. ¿Qué son las líneas de corriente? Bueno, en un flujo de régimen estable, la velocidad es tangente, ¿no es cierto? En cada punto es tangente a esas líneas de corriente. ¿Y qué son las líneas de corriente? Son las trayectorias de las partículas del fluido bajo el flujo estable. Esas trayectorias que van a seguir las partículas a lo largo del movimiento son las líneas de corriente. La velocidad de la partícula, como dijimos, es tangente a esa línea de corriente. ¿Está bien? Fíjense ahí que un conjunto de líneas, como en este caso, un conjunto de líneas de corriente, forman un tubo de flujo. ¿Sí? Las partículas de fluido no pueden fluir ni hacia afuera ni hacia adentro. ¿Por qué? En ese caso las líneas de corriente se cruzarían, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Ecuación de continuidad. Llegamos a la ecuación de continuidad. Esto es interesante también, como todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación de la continuidad? Vamos a considerar el flujo de un fluido ideal a través de una tubería de tamaño no uniforme, como es en este caso, ¿no es cierto? En el cual el fluido en un intervalo de tiempo se mueve a una distancia delta X. Acá. Una distancia delta X. La misma, como es un fluido ideal, es incompresible, la misma cantidad que entra es la misma cantidad que se va a mover una distancia delta X2. ¿Está bien? Es decir, puedo calcular la masa de esta sección sombreada que va a ser igual a la masa de esta otra zona sombreada. ¿De acuerdo? La misma cantidad de agua que entra, suponiendo que sea una manguera, la cantidad de agua que entra es la misma cantidad que sale. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, calculemos la masa de este punto 1, ¿no es cierto? La masa ahí en ese volumen va a ser delta X por A, ¿no es cierto? Si a ese volumen delta X por A lo multiplicamos por la densidad de masa, vamos a tener volumen por masa, por densidad de masa vamos a tener masa. ¿Está bien? Ahora, suponemos que una partícula se mueva en esta distancia delta X en un intervalo de tiempo delta T, con una velocidad v. Por lo tanto, podemos decir que delta X va a ser v por delta T. Entonces, la masa que vamos a tener ahí, dijimos, la masa 1 del punto 1 va a ser igual a ρ por A por delta X. Este es el volumen. Masa por volumen es densidad de masa por volumen es masa. Entonces decimos que esa partícula ha recorrido esa distancia delta X con una velocidad v. Entonces decimos ρ por A por V1 por delta T. Ahí está. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, de la misma manera la cantidad de masa que entró acá es la misma que se mueve del otro extremo. Por lo tanto, podemos decir análogamente que M2 va a ser igual a ρ por A por A2, este es A1, A2, por delta X2, igual a ρ por A por B2 por delta T. El mismo intervalo de tiempo, ¿está bien? Mismo intervalo de tiempo. Perfecto, muy bien. Ahí estamos, ¿sí? Si decimos que la misma cantidad de masa que tengo acá es la misma cantidad que se mueve acá, entonces podemos igualar M1 con M2. Y esto nos va a quedar que va a ser A1 por B1, simplificando por supuesto, va a ser igual a A2 por B2. ¿Está bien? Esa relación, A1 por B1 es igual a A2 por B2 y eso se va a mantener constante. Esto es ni más ni menos, fíjense que A por B se mantiene constante. Si el área de la sección de esa tubería aumenta, para que esto se mantenga constante, la velocidad tiene que disminuir. ¿Está bien? Y si el área disminuye,
la velocidad tiene que aumentar. ¿Está bien? Para mantener constante. Esto es ni más ni menos que cuando ustedes están regando con la manguera, ¿qué hacen para que tenga mayor velocidad? Bueno, esta manguera tiene un área A, ¿sí? Cuando ustedes le colocan el dedo a la manguera, le tapan parte del área, ¿no es cierto? Le sacan esa área y le queda un área más pequeña, ¿está bien? Al tener un área más pequeña, tiene que tener mayor velocidad para mantener constante esa cantidad. Entonces, área por velocidad igual a constante. En este caso, si el área disminuye, la velocidad aumenta y el chorrito de agua va a llegar más lejos, ¿no es cierto? Yo supongo que alguna vez han regado y han experimentado Profe, ¿cuál es X? lo que les estoy diciendo, ¿no? Profe, Profe, disculpe, ¿qué disculpe, sería ya que- AX? ¿Veo? No escucho. AX, ¿qué sería? AX1 y AX2. No, delta X. Delta X es la distancia recorrida por la partícula. Delta X. Ahora yo le hago una pregunta, profe, ya que Sí, puso el dígame. ejemplo de la manguera. ¿Puede ser que lo que no es un fluido ideal y hay rugosidades en la manguera y demás pierda Exactamente. presión a la... Sí, sí, bueno, ahí hay otro fenómeno, ¿no es cierto? Va a perder presión por la altura también con respecto al piso y de donde provenga el fluido, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí. O sea, el ejemplo Pero anterior es solamente si es un sería fluido ideal y... ideal, exactamente, Gracias, tal profe. cual. Pero bueno, a grandes rasgos esto vos lo podés demostrar con una manguera de riego. Está bien, Sí, sí. no será totalmente constante, ¿no es cierto? Pero se puede demostrar. ¿Sí? ¿Estamos? Miren acá. Bueno, acá lo que nosotros decíamos, a ver, sí, sí, totalmente. Acá estamos trabajando con fluido ideal. Bueno, entonces, esto decíamos que se llama ecuación de continuidad, ¿no? Para los fluidos. ¿Sí? Se mantenía esa relación, se mantenía constante. Bien. Acá el señor Bernoulli propuso una ecuación, ¿sí? Que se llama ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Y dijo, ¿qué pasaba? A ver, dijo, ¿qué pasa con la presión? Dice, a medida que un fluido se desplaza por una cañería, ¿no es cierto?, de sección no uniforme, cuya altura pueda cambiar, ¿no es cierto? Dice sección no uniforme y que la altura va a cambiar. ¿Qué pasa con la presión? ¿No es cierto? Entonces, lo que quería Bernoulli era relacionar la variación de la presión de un fluido con la velocidad y los cambios de altura en una tubería. Entonces planteó eso. Dice, a medida que un fluido se mueve a través de una región donde la rapidez o la elevación sobre la superficie cambian, la presión del fluido varía con dichos cambios. Entonces, eso es lo que logró Bernoulli, relacionar eso, ¿no? La variación de presión con la velocidad, con el cambio de la velocidad y el cambio de la altura. Entonces, lo que él planteó es lo siguiente. Bueno, tomó un tubo de sección no uniforme, ¿no es cierto? Y planteó acá que vamos a suponer que acá tenemos una sección del tubo, ¿no es cierto? Hay un desplazamiento del fluido a través del tubo, delta X, y para que eso ocurra hay una fuerza que va a actuar sobre esa superficie. ¿Está bien? Entonces,
lo que él planteó, dijo, bueno, esta fuerza, ¿no es cierto?, actuando sobre esa superficie, va a desplazar un delta X, va a realizar un trabajo. Y de la misma manera, por supuesto que no hay fuerzas ahí, ¿no es cierto? Ustedes saben que la fuerza es igual a la presión por el área de la sección. Y de la misma manera va a haber una fuerza en el otro extremo, en el punto 2. Una fuerza en el punto 1 y una fuerza en el punto 2. Ambas fuerzas van a realizar trabajo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el trabajo realizado por la fuerza 1, que va a ser igual a la presión en el punto 1 por el área del punto 1 por el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso va a ser igual a la presión por volumen. Y en el punto 2 también esa fuerza va a realizar trabajo, entonces digo, bueno, va a ser negativa, F2 por delta X2, va a ser presión por el área por delta X2 y igual a presión por volumen. Entonces el trabajo neto que realizan esas dos fuerzas en los extremos de la tubería va a ser igual a la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2 multiplicado por el volumen. ¿Estamos? Ahora, si nosotros planteamos que el trabajo va a cambiar este trabajo neto que hay sobre el fluido, ¿no es cierto? Va a cambiar la energía cinética del segmento del fluido y parte de la energía potencial, entonces podemos decir que el cambio de energía, fíjense que acá hay este fluido se mueve, acá en este punto se mueve con una velocidad V1 y acá con una velocidad V2. Entonces podemos decir que el cambio de la energía cinética, en este caso, va a ser igual, bueno, esto ya lo sabemos, y el cambio de la energía potencial gravitacional va a ser esto. Entonces, tomando que el trabajo invertido en el sistema por el fluido, ¿está bien?, es igual al cambio de la energía mecánica, ¿sí? Cambio de energía mecánica. Por lo tanto, tengo que el trabajo es igual al cambio de la energía mecánica, que es el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. A partir de todo esto y analizando todo eso, encontramos la ecuación de Bernoulli. Fíjense, bueno, acá se pone que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Lo que hacemos ahí, despejamos y dividimos. Fíjense que acá tengo la masa. Dividimos por volumen. Fíjense que acá hay volumen. Este volumen se divide acá. Divide ambos miembros por volumen y obtenemos esta expresión. Masa por unidad de volumen, masa por unidad de volumen es densidad. Fíjense que acá me quedó la densidad. Igualando todo lo que tenga su índice 1 de este miembro y todo lo que tenga su índice 2 del otro miembro, encontramos lo que se llama ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Bueno, nos dice que la presión más un medio de ρ por la rapidez al cuadrado, más ρ por g por i es la altura, ¿sí? La altura, es igual a constante. Esto se mantiene constante, ¿sí? Esta primera parte, podemos decir, esta, la presión más ρ por g por h, sería como la presión estática. Y esta, un medio de ρ por b, sería como la presión dinámica. Esta expresión nos dice que en un fluido ideal, la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen tienen el mismo valor a lo largo de toda la línea de corriente. Eso es lo que nos dice. ¿Sí? Mientras que algún valor, fíjense acá, presión, algún valor de la rapidez del fluido aumenta, bueno, alguno de estos otros dos tiene que cambiar. Si la altura aumenta, bueno, tiene que cambiar alguno de los otros dos para mantener constante toda esta relación. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli.
¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hizo Bernoulli? Relaciona la variación de presión con la velocidad, con los cambios de velocidad y altura. ¿No es cierto? Esa es la idea de Bernoulli. Las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, le puse acá aplicación del tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un tubo horizontal. Lo único que pasa en el tubo de Venturi es que no hay cambio de altura. Por lo tanto, en el tubo de Venturi la presión cambia con la rapidez. ¿De acuerdo? La presión cambia con la rapidez. Eso es lo único que ocurre en el tubo de Venturi. Y en el tubo y la ley de Torricelli también, el tubo, digamos en este caso, en Torricelli, la velocidad se mantiene igual a cero, entonces este término se hace igual a cero, ¿y qué me queda? Presión igual a ρ por G por H. La presión estática, ¿se acuerdan? La presión estática. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos, ¿sí? Terminamos con esto. Y bueno, preguntas. Preguntas, y si no, los dejo liberados para que descansen un rato. Y El tubo de Venturi es el que se usa en los carburadores de los autos antiguos, ¿no? sí, claro. Sí, me sonaba de alguna. Gracias. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, me quedo un ratito yo acá. Ustedes ya pueden ir a tomar el café, ¿no es cierto? El té. Y cualquier cosa, me preguntan. Si tienen dudas, me preguntan. Y si no, nos estamos viendo el miércoles a las 6 de la tarde, que clase consulta. ¿Sí? Muy bien. Que les vaya bien. Suerte, buen fin de semana. Cuídense todos. ¿Sí? Nos vemos.